Me vamos a recibir en esta mañana del centro y justamente para hablar de esta fecha patria, de este día, ¿sí?, a un historiador, a quien ya hemos molestado en alguna ocasión para charlar acerca de Sarmiento, pero hoy sí, también hay un artículo muy interesante, sí, que lleva su firma en el diario Clarín, y tiene que ver con el señor Ricardo de Tito, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro, a ver qué nos puede contar, sí, qué detalle nos puede dar acerca de esta Revolución de Mayo, sí, y este aniversario que se está cumpliendo en el día de hoy. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Eduardo? Estuve hace muy poquito en Chivilcoy, la semana pasada, dando una charla ahí en la librería Dacho, de Luis Mar y Adriana. Sí, señor. Así que, bueno, es muy grato volver a estar en contacto con ustedes. Bueno, la charla aquí en la librería, ¿a qué obedeció, Ricardo? Y sí, porque estoy trabajando en la edición de un libro nuevo bueno, fue una charla sobre Borges y Sarmiento, las Borges y relaciones Sarmiento. Borges y Sarmiento. Sí, sí, muy interesante, con todas las prevenciones del caso, la verdad es que muy satisfactorio, muy lindo. Fue el sábado pasado, Bien. así que Déjeme... tengo fresquita Chivilcoy. Lástima que hoy está tan feo, Sí, ¿no? sí. El clima. Bueno, ¿estaba así el 25 de mayo de 1810, como cuentan en la escuela, o no? Eh, que estaba lluvioso. Y para los que cargamos algunos años, sabemos que en general el clima era más frío que lo que es actualmente, mayo, junio. Generalmente, yo cuando iba a la escuela siempre, desde mediados de mayo, era común que hubiera días bajo cero en Sí, Buenos sí, Aires. sí, sí. Y ahora no es así, está más templado el clima. Estuvo lluvioso. Ahora, lo que no es muy creíble es el tema de los paraguas, eso sí, porque eran muy caros los paraguas, Claro. eran franceses, o sea, solo una muy pequeña parte de la población y sobre todo las mujeres usaban ese tipo de sombrillas. Y bueno, aunque muchas de las imágenes que se dan a conocer incluyen a mujeres ahí en la plaza, se las ven, ¿no?, en las pinturas, etcétera. Eso es bastante improbable que haya sucedido, pues las mujeres no participaban de la política ni de la vida pública en aquellas épocas, ¿no? Ni siquiera de revoluciones. O sea, las mujeres estaban en su casa. Lo que sí hubo entre 400 y 500 personas que acompañaron los acontecimientos durante toda la jornada, a pesar del mal tiempo. Y sorprende un poco, porque muchas veces se le quiere restar valor a la participación popular en la plaza, ¿no? O sea, se ha instalado un poco como que fue un movimiento solo de una élite porteña que desplazó el poder de la casta virreinal a otra nueva sector de una burguesía o un pequeño sector digamos, de comerciantes y personajes ilustrados de Buenos Aires. Y la realidad es que no es así, o sea, tomado en porcentaje de la población que había, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en sus alrededores, llegando hasta San Isidro, etcétera, la población no alcanzaba los 40.000 habitantes. Si hubo, como aparentemente estaría aprobado, y Sí. además hay una nota firmada por French y Beruti que firman por 400 más, dicen, o sea, en representación de gente. Voy a dar un dato que va a sorprender. Bueno, si fuera así, el 25 de mayo fue más gente proporcionalmente que el 17 de octubre del 45, en relación a la población. Sí, 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 sí. O sea, y mucho más si partimos de aceptar que no debe haber habido mujeres prácticamente, y si las hubo, fue muy contado con los dedos de la mano, ¿no? Porque no era de uso público que las mujeres anduvieran siquiera por la calle, no es que no andaban solas por la calle, no que no iban a una reunión. Entonces, sí es evidente que hubo una participación popular importante y que el
cabildo del 22 de mayo, donde es en realidad que se produce el evento, digamos, de decidir, de poner al virrey y nombrar una junta en su lugar, que después, bueno, tarda 2 días en concretarse porque el virrey maniobra, trata de crear una junta comprometiendo la presencia de Castelli y Saavedra en una junta de 5, pero incluyéndose el propio virrey como parte de la junta. Esto fracasa el 24 de la noche cuando los criollos deciden desplazar directamente del poder y lo conminan y se presentan con el listado que incluye incluso algunos miembros que se sorprenden de figurar ahí, o sea, que ni siquiera habían estado en la reunión en la casa de Rodríguez Peña la noche anterior, ¿no? Que se dice que entre French y algunos más y Vicente López se terminó por hacer el listado, tratando de encontrar una junta que representara distintos intereses. Incluso había 2 españoles, cosa que a primera vista llamaría la atención, pero fundamentalmente la clave es que quien es elegido presidente de la Junta es nada menos que el que dirige el regimiento de patricios. Patricio quiere decir hijo de la patria, ¿no? Sí. Y Saavedra tenía 4.000, entre activos y en reserva, tenía 4.000 personas armadas, ¿no? Era para la población, 1 de cada 10 adultos tenía un arma en su casa, además de las invasiones inglesas, ¿no? Entonces, el poder militar y político de Saavedra era inmenso, tanto que él fue el que dijo, un tiempito antes, dice, las brevas no han madurado, hay que esperar a que las brevas maduren, y bueno, y después, el 23, es citado sí o sí a que se presente para hacerse tomar el cargo de principal jefe del nuevo gobierno, ¿no? Y entonces aprovecho, Eduardo, Sí. para reafirmar una idea que a veces también se pone en duda. De la mano de la idea de que fue una pequeña élite y porteña, viene otra que también es peligrosa, que es creer que porque Saavedra dirigía a los milicianos, fue un golpe de Estado. No, no fue un golpe de Estado, fue una revolución. Son 2 cosas distintas. Y la revolución tiene, para mí, 4 o 5 características que son decisivas. Primero, es una revolución política. Cambia para siempre el régimen político de toda la región. O sea, cae el virrey. Al estar el rey preso, el virrey, que es, digamos, el alter ego del rey, el representante del rey, no, carece de toda legitimidad. Y esto es lo que se traslada, se llama retroversión de la soberanía en el pueblo, ¿no? Desde el punto de vista de la definición, el soberano pasa a ser ahora el pueblo que toma decisiones por su cuenta y no el rey, que era el soberano, Claro. como se usa normalmente la palabra. Entonces, es una revolución política porque se termina la monarquía y nunca más, y este es un detalle que es muy importante resaltarlo, solo Estados Unidos y esta parte del cono sur, que vendría a ser de Tucumán o Salta hacia el sur y el Paraguay, son las únicas 2 partes del mundo que desde que dieron su grito de libertad jamás retornaron a la monarquía. Digo, porque muchas veces se habla de la Revolución Francesa como el gran modelo de la Revolución Republicana, cosa que es cierta, pero Francia retornó a la monarquía y más de una vez después. Y que todo el resto de América, donde hubo juntas también, en Chile, en Quito, en México, todas fueron reconquistadas por los españoles en la Guerra de Independencia. Sí, por algo San Martín y Bolívar tienen que retomar la ofensiva, ¿no? En el Sí, año sí, sí. 16-17. Bien, entonces, este pedacito, gracias a la audacia de Belgrano en Tucumán, es la única parte del continente que quedó sin que los españoles pudieran reconquistarlo. Reconquistan Montevideo, bueno, Montevideo en general hasta el año 14 lo controlan los españoles. Entonces, es la revolución política porque es el fin de la monarquía y el comienzo de la construcción republicana. Ojo, eso no quiere decir que es el punto de inicio de la República Argentina, porque va a correr mucha agua bajo el puente, 50 años va a llevar
construir la República Argentina. Y mientras tanto es mucho más común el uso del término Provincias Unidas de Río de la Plata, cuando Argentina en general se lo identificaba con el litoral, con el porteño, más que Argentum, La Plata, ¿no? El Río de la Plata, más que con toda la entidad que hoy reconocemos como Argentina. Esas eran las Provincias Unidas. Y además, desde el año 20 en adelante, efectivamente, las distintas provincias tuvieron sus distintos gobernadores y la forma que tomó digamos, la unidad territorial fue la de una confederación que incluía pedazos de la actual Bolivia, la banda oriental hasta el año 25. Bueno, quiero decir, entonces, gran revolución política. En el plano económico es una revolución porque se termina todo tipo de cepo español y se abre al mundo la economía argentina. En el plano social se acaba el dominio de una casta de Madrid enviada y pasa a ser gobiernos criollos, gobiernos de americanos, digamos, nacidos en América. Sí. Todos eran españoles en la época del virrey, solo que había españoles de primera y españoles de segunda, ¿no? Bueno, acá los españoles de segunda desplazan, y a tal punto que en el año 11 o 12 los españoles nacidos en España prácticamente no se animaban a salir a la calle en Buenos Aires porque los jóvenes escupían mientras pasaban, ¿no? O sea, era una... habían perdido el poder y como habían perdido el poder, hasta hubo familias como los Rivadavia, que Rivadavia nosotros siempre lo escribimos con B corta, pero el apellido es con B larga, y se cambió el apellido para no tener el mismo apellido que su papá, Bernardino Rivadavia. Ah, mire qué detalle. Claro, hubo familias, bueno, y además se deja usar el D, ¿no? El D San Martín, el D se deja de usar porque era patronímico, era un sinónimo de españolización. Entonces los apellidos se quitan esa. Bueno, y finalmente es una revolución geográfica y demográfica. ¿Por qué? Porque, digamos, se inicia un nuevo proceso continental. No solo, por eso no es solo la revolución de Buenos Aires, es una revolución regional que encuentra el 25 de mayo como una fecha, digamos así, de toque de campana, de largada, ¿no? Después va a venir la campaña al Paraguay, la campaña al Alto Perú, las campañas auxiliares, la campaña de San Martín. Sí. O sea, es parte de un fenómeno regional con final abierto, digámosle así. O sea, empieza esa lucha. Cómo iba a terminar, en cuánto tiempo, etcétera, era algo imposible de predecir en el año 10. O, por ejemplo, que Napoleón perdiera el poder en el año 14, significó una reposición de la monarquía y la Santa Alianza en Europa empieza a trabajar a favor de que España recupere sus territorios. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, sí. Hubo muchas idas y vueltas, que es la revolución convertida en guerra continental. Y entonces esto termina recién, fíjese, en el año 24, 14 años con la batalla de Ayacucho en diciembre del 24, ¿no? Recién ahí termina todo este proceso de guerra, pero en el medio, en el 21, por ejemplo, San Martín declara la independencia del Perú, que era el centro político del virreinato de acá de América del Sur. Bueno, quiero decir, entonces tenemos una revolución política, una revolución económica, una revolución social en cuanto a qué sociedad es la que gobierna, la criolla, y lo que abre todo esto es una revolución también demográfica, porque, por ejemplo, empiezan a llegar más ingleses, más franceses a las costas americanas que antes tenían una presencia muy limitada. Barcos norteamericanos en cantidad. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, y abre también una revolución geográfica porque el espacio geográfico se modifica por completo. O sea, ejércitos que cruzan cordilleras, cosa que hasta antes la vida era más bien monótona y desarrollada dentro de ciertas comarcas. Ahora empieza a haber una... Es más, la mayoría de los patriotas a sí mismos se percibían como americanos, no como... O sea, la palabra que usaban era americanos. La declaración de la independencia de Tucumán, el manifiesto dice las provincias unidas en Sudamérica. Mirá la proyección, ¿no? O sea, la idea de unir más y más provincias con una unidad confederada
sudamericana. Eso estaba planteado, digamos, no. Por eso digo, se abre una puerta inmensa el 25 de mayo. Por ejemplo, no sé si saben ustedes que la principal calle del Montevideo Viejo, todavía hoy se llama 25 de mayo. ¿Por qué? Porque era la principal calle de la vieja ciudad de Montevideo. En Paraguay, el 25 de mayo de 1811, un año después de la Revolución, es cuando se concreta la independencia del Paraguay, de la cual ya después no va a haber regreso. En realidad se adelanta unos días, el plan era hacerlo el 25, como los enemigos de la Revolución se enteraron, lo adelantaron unos días, pero era para conmemorar el 25 de mayo de Buenos Aires. Entonces, estas perspectivas regionales que son indispensables que lo veamos, digamos, un poco para no ser chauvinistas y apropiarnos de la fecha solo los argentinos. Para los uruguayos también es un día importantísimo el 25 de mayo. Fue un punto de partida, ¿no? Lo que pasó. Claro. Sí. No hubiera habido declaración de la independencia si no había después la batalla de Tucumán y Salta que logra frenar el avance realista. Y si no hubiera habido declaración de la independencia en Tucumán, San Martín, ¿a título de qué iba a cruzar la cordillera? No podés ir a declarar la independencia a otro país si no vas en nombre de un país independiente, digamos, ¿no? Sí. O sea, es ridículo, como dijo Belgrano, era ridículo hacer una guerra y los dos levantan la misma bandera española, o sea, una cosa que no tenía ni ton ni son. O sea, guerrear los dos en nombre de Fernando VII, era, claro. O sea, eso era algo que se caía de Maduro, que, bueno, y entonces gestos como los de la Asamblea del año 13, de tener escudo, tener himno, después la bandera, ya sabemos que fue todo un tironeo y una discusión, pero son cosas que, digamos, se concatenan todas o se encadenan todas. Y después, cuando se habla de que el 25 de mayo es la fundación de la patria, y bueno, eso es y no es, porque en realidad la primera revolución se produce en 1808, cuando se depone a Sobremonte y se nombra Liniers. O sea, tratemos de pensar, estamos hablando un poco pensando en voz alta. El virrey tiene que ser un representante del rey. Un virrey no puede ser elegido por el pueblo, ¿no? Sí. O sea, en la monarquía no se elige, no se vota. No. Y a Liniers lo eligieron. O sea, a Liniers lo elige un cabildo abierto. Y encima era francés, para colmo, ¿no? O sea, de origen francés. Un hombre leal a la corona española, pero francés. Entonces, con las invasiones inglesas empieza todo esto. Lo que desata, digamos, la revolución es el triunfo ante la invasión británica. Y esto desata un proceso que culmina o tiene una primera estación importantísima en 1810, pero que ya registra en 1807 y en 1808 dos hechos poderosos que son el desplazamiento de Sobremonte primero y de Cisneros después, ¿no? Bueno, mientras esto ocurría, digamos, en Buenos Aires, en el Cabildo, en otras partes del territorio, como usted decía, Ricardo, también se estaba luchando por la independencia, ¿no? Bueno, luchar por la independencia, no quiero ser exagerado. Todavía la idea de independencia era algo medio confuso. Más bien, lo que predominaba era la idea de tener gobiernos propios y tomar decisiones autónomas, pero no todos los que participaron de la Revolución de Mayo, digamos, pretendían de verdad romper completamente con la corona, sino tener un gobierno con autonomía local, pero seguir vinculados. Todavía integrando el Imperio Español, ¿sí? Lo de la independencia también es producto de la dinámica de los acontecimientos, porque hay que entender qué son las revoluciones. Las revoluciones se sabe cómo empiezan, pero nunca sabe cómo terminan. O sea, las invasiones inglesas arman a la población de forma completamente insospechada, porque, digamos, un año antes a nadie se le iba a ocurrir que toda la población de Buenos Aires iba a estar armada.
En ese mismo proceso, como vos decís, muchas de las provincias del interior participan de las invasiones inglesas y es más, muchos de los ingleses que son tomados presos son enviados en cautiverio a Catamarca, a Santiago del Estero, por eso es común encontrar en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, apellidos gringos, como le decían en aquellos años, porque eran de ingleses que después se habían quedado a vivir, habían formado familia acá y ya no volvieron. También en Córdoba pasó eso, porque claro, para no tenerlos a todos los presos juntos como un peligro en Buenos Aires, se los diseminó. Bueno, justamente el destacamento de arribeños son los de arriba, son los pueblos del norte que participan de las invasiones inglesas y que vuelven también con esa experiencia a sus provincias. Y lo que va a pasar es que esa idea de la retroversión de la soberanía va a cundir en todos los cabildos. Entonces los cabildos, como poder comunal, como poder local de cada lugar, quiere reasumir su propia soberanía. Entonces, por ejemplo, el tema de los paraguayos. Asunción del Paraguay, el Cabildo de Asunción del Paraguay, cuando la primera expedición de Belgrano intenta sumarlos a la revolución, le dice, pero nosotros estamos en contra de todos los mandones, era la palabra que se usaba en la época. Si nos sacamos a España de encima, ¿por qué vamos a tener ahora a Buenos Aires encima? Dicen los paraguayos. Retroversión de la soberanía vuelve al pueblo, nosotros formamos nuestro propio gobierno, dijeron. Y así pasó también en muchas provincias, que es lo que va a pasar desde el año 20 en adelante, que todos los cabildos, la Constitución de Santa Fe, la República de Entre Ríos, la República de Tucumán, son todos intentos de organización republicana, así federativa o confederativa, siguiendo el modelo norteamericano, y responden a esa idea de que la soberanía volvió al pueblo. Y entonces cada cabildo considera que tiene derecho a elegir su propio gobierno para su región. Y curiosamente, fíjense, el que más tarda, el cabildo que más tarda, Córdoba, por ejemplo, incluía a La Rioja. Tucumán incluía a Santiago del Estero y a Catamarca. Y fue una lucha de caudillos o dirigentes locales los que fue provocando que La Rioja, Catamarca, Santiago, cada cabildo tuviera su propia autonomía. Y el que más demoró fue Jujuy, que Salta no quería aceptar que el cabildo de Jujuy tuviera, y lo estuvo hasta el año 1830 y pico, recién. La aristocracia salteña, muy copetuda en general, quería mantener bajo su poder a los jujeños. La cuestión es que las 13 o 14 provincias con las que se llega a los años de Caseros y de la Constitución Nacional son una por cabildo, exactamente. O sea, donde había un cabildo hay una provincia en la Argentina, excepto en la provincia de Buenos Aires, porque el cabildo de Luján digamos, fue absorbido de algún modo por el de la capital, por el de la ciudad de Buenos Aires. Aunque después se crea la ciudad de La Plata, con lo cual, digamos, se volvería a empatar el número. Pero efectivamente, aquella organización previa del virreinato, que eran los cabildos, son nuestras provincias. Y por eso las que no tenían cabildo fueron hasta la mitad del siglo XX territorios nacionales. Formosa, Misiones, la Patagonia, la Pampa. Bueno, me estoy yendo un poco de tema, pero es bueno porque la idea de eso, de que ¿qué estamos conmemorando hoy? Sí. Estamos conmemorando ese golpe de campana que fue fundar la primera junta y el inicio de un proceso que fue realmente muy costoso, una guerra civil y guerras exteriores, porque las Provincias Unidas estuvieron en guerra con Brasil, en la banda oriental durante 30 años de guerra civil, contra la Confederación Peruano-Brasileña de la década de fin de la década del 20, 30, y después en el 65 la guerra del Paraguay. O sea, tampoco, digamos, podemos decir que fue un lecho de rosas la construcción de la República Argentina. No sé si tenés el dato, pero según mis números que traté de hacer la suma, parte de guerra por parte de guerra, la guerra civil en Argentina cobró 40.000 muertes. Desde el año 1814 hasta el año 1874, 1880, que son los últimos combates internos,
hay cerca de 40.000 muertos. Eso es una cifra que nunca se menciona y es la gravedad de lo que costó hacer Sí, sí, la sí, sí. Argentina. No es que fue el 25 de mayo y bueno, y todos felices para adelante. No, fue realmente cruento, muy disputado. Ya en el año 14, 13 le impiden a los delegados de Artigas participar de la Asamblea del año 13 y ya empieza la guerra civil en el año 14, aunque parezca mentira. Pero es así. La Liga de los Pueblos Libres, o sea, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la Banda Oriental, no participan del Congreso de Tucumán, por ejemplo. Claro. Fíjate vos. Bueno, Ricardo, sí, bueno, sí. primeramente, bueno, agradecerle por hacernos conocer, sí, esta parte de la historia, sí, lógicamente que por ahí se nos queda un poco olvidadas, sí, hoy en 2022, pero está bueno traerlo al presente y saber por qué es la Revolución de Mayo, ¿no? Porque queda lindo como título, pero a veces está bueno conocer, digamos, el porqué de la Revolución de Mayo, ¿no? Y bueno, lo fundamental es tener claro que sí fue una revolución. Y no solo fue una revolución, sino que fue una gran revolución, en todos los planos. Y lo segundo que podríamos decir como a escala histórica es eso que planteé al principio. Monarquía nunca más. Bien, Y eso, quiero reafirmarlo, solo Estados Unidos y este pedacito del Cono Sur son los únicos dos sectores o regiones del mundo en los que la monarquía no retornó. Mira, te voy a dar un dato que normalmente no se menciona. 1914 es la Primera Guerra Mundial, ¿no? sí, sí, ¿Quiénes sí. combatieron en la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial? El zar de Rusia, el Kaiser de Alemania, el emperador austrohúngaro, la reina de Inglaterra. El único país que no tenía reyes era Francia en ese momento. Todos los demás eran reyes. 1914. Entonces Europa no es nuestro modelo justamente republicano como es lo que le va a pasar a Sarmiento, que cuando va a Europa se lleva un chasco, dice, bueno, pero esto no es lo que nosotros pensábamos. Y después queda enamorado del modelo norteamericano, porque efectivamente es donde la formación republicana, el respeto al voto, etcétera, los derechos civiles estaban avanzando en forma permanente. Europa seguía siendo monarquizada, digamos, hasta el punto que el redactor de nuestra Constitución, Alberdi, 10 años después de escribirla, se arrepiente y escribe un libro diciendo que había que volver a la monarquía, que era más estable que los regímenes republicanos, fíjate vos, el redactor de nuestra Constitución. Sí, 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 sí. Entonces, recordar que es una inmensa revolución, estar orgullosos por ello, pero tener claro de que fue el punto de partida de algo muy, muy trabajoso y que costó muchos años, y no es que, digamos, repito, los patriotas de Mayo tenían diseñado un plan perfecto de todo lo que sucedió, sino que sencillamente los acontecimientos se desarrollaron como se desarrollaron. Y no hay que mirar solo el ombligo de lo que nosotros hicimos en cuanto a San Martín, cruzar a Chile, etcétera, sino también ver el mapa mundial. La revolución se hace cuando el rey de España está cautivo, porque ingresó Napoleón y está ocupando Napoleón el poder en España. Y 5 años después el mapa político mundial es derrotado en Waterloo, cambia completamente, y el nuevo poder dinámico a nivel mundial es Gran Bretaña y no Francia, no Napoleón. Entonces, los hechos locales tienen una relación directa con los hechos internacionales, no pueden mirarse simplemente como si las cosas sucedían acá y no tenían un vínculo o una referencia con el mundo, ¿no? Con lo que pasaba en el resto del mundo. Ricardo, agradecerle muchísimo por su tiempo, como siempre, sí, por aportar el conocimiento aquí esta mañana en el centro de la ciudad de Chivilcoy. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, un grato abrazo y saludo. Le hablé a algunos amigos de Chivilcoy para que hoy prendieran la radio. Sé que algunos amigos coleccionistas están haciendo un monumental locro. Sí, 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 sí. Lamento no poder acompañarlos. Me encantaría y bueno, y les mando un gran abrazo. A Muchas su gracias, ¿eh? disposición para cuando lo requieran. Muy amable, Ricardo, muchas gracias. Ricardo de Tito con nosotros, él es historiador, escribió un artículo muy interesante también, sí, en Clarín, en el día de hoy, para que puedan repasarlo si quieren algún detalle más, por supuesto, de este 25 de mayo, de esta revolución.